Bienvenidos de nuevo a Mentalidad CECAF. Recuerda, piensa, no No creas. creas. En este momento les damos la bienvenida a un capítulo más de nuestro podcast. Hoy estamos enfocados en algo muy simple que es ejercicio, actividad física, entrenamiento, sus diferencias en hombre y mujer y cómo esto influye en nuestro proceso tanto desde el punto de vista de rendimiento, salud y nutrición. De nuevo con Tati. ¿Cómo ¿Cómo estás, Tati? están? Bienvenida, ¿cómo vas? Excelente estar acá, muy feliz, agradecida por quien nos está viendo y sobre todo contigo por permitirme expresar y hablar acerca de todo lo que me apasiona, que es el mundo de la psicología, entrenamiento y nutrición. Fantástico, bienvenida. Entonces, hoy, ¿qué tema nos traes? ¿Qué nos vas a tocar para que lo introspectemos y lo trabajemos? Bueno, para mí ha sido un proceso complejo porque realmente me parece que es muy pasional todo lo que se toca, hay mucho que ver, hay mucho de dónde hablar. Entonces, pues hoy quiero que hablemos acerca de las diferencias del entrenamiento entre el hombre, entre la mujer, que hablemos acerca un poco de la actividad física, del sedentarismo, de las diferencias de actividad física y ejercicio y acerca de la alimentación en pro de todo esto. Bien, entonces comencemos creo que sería el tema comenzarlo desde ejercicio, actividad física, entrenamiento, deporte, porque en el mercado, en este mercado nuestro, las personas tienden a confundir todo, piensan que vengo aquí, yo soy, como juego el fin de semana fútbol, soy deportista de fútbol, pero no me preparo durante la semana, no hago un entrenamiento para ello, entonces termino siendo un sedentario peligroso para mi propia salud, Total. porque hago un sobreesfuerzo un día hago 2 partidos de fútbol, juego al Total. tope hoy, y entre semana no hago nada, entonces el riesgo, y encima viene el tercer tiempo, que todos lo conocemos, que es que salen y la cerveza, el licor, el cigarrillo, supuestamente vamos a hacer deporte por la salud y terminamos haciendo algo totalmente contrario. Cualquier Total. parecido con la realidad es mera coincidencia. Total. Bueno, es que hay mucho tema de donde tocar. Primero, eh, ¿cómo estamos sobreexigiendo nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestras articulaciones, nuestras conexiones nerviosas a nivel muscular para que realicen ese movimiento inércico de pegarle la patada a un balón, si ni siquiera lo tenemos entrenado? O sea, esto termina siendo más lesivo que benéfico. Si nosotros no practicamos actividad física constantemente, es inadecuado que hagamos un esfuerzo prolongado por mucho tiempo, una vez cada 15 días o una vez semanal. ¿Por qué es inadecuado? Porque podemos generar una sobrecarga a nivel lumbar. Si dañamos nuestro lumbar, si incluso tocamos las aponeurosis que se encuentran a nivel lumbar, estas son como, hagan de cuenta como unas capsulitas que encierran las fascias musculares, estas se pueden comprimir y esto puede generar un dolor supremamente agudo en donde no nos vamos a poder movilizar correctamente, en donde nos va a intervenir acerca en cada actividad que realicemos diarias y segundo, en donde vamos a tener pocas conexiones nerviosas para promover alrededor de nuestras cadenas cinéticas, que son unas cadenas que rigen todo nuestro cuerpo. Entonces hay que tener mucho cuidado con practicar ejercicio prolongado si no estamos adecuados durante un tiempo adecuado para practicarlo. ¿Tú qué opinas, profe? Hay una acción muy importante en este caso, y quiero ser claro con el concepto de la diferencia entre esa hipoactividad, el sedentarismo, la actividad física y lo que sería el entrenamiento y aún más allá el deporte. Porque es que la hipoactividad es cuando yo hago menos actividad de la que debería hacer para mantener mis capacidades físicas básicas funcionando. Entonces, nos Ahí pasa a sí. muchos. Hay muchos que Total, se pueden son. incluso fusionar vértebras, el cuerpo pierde capacidad de metabolización, bajamos la resistencia, incrementamos la resistencia a la insulina, bajamos la respuesta al glucagón, o sea, ni mucho que, ¿cómo es que Que me dicen por ahí? santo ni poco que no lo alumbre. Ahí viene una Total. parte importante. Eso es la hipoactividad. O sea, cuando tengo el sedentarismo es, yo puedo haber practicado deporte durante mucho tiempo en mi vida, pero para durante un tiempo prolongado y quiero volver, tengo que entender que me puse sedentario. ¿No? No es que yo como hice deporte soy, no, baja mi nivel de rendimiento, entonces tengo que volver
a un proceso de acondicionamiento o adaptación al ejercicio. Entonces, yo puedo hacer deporte. Ahora, otro es la actividad física. Cuando hago actividad física, no es entrenamiento. La actividad física no es suficiente para producir un cambio específico en nuestro cuerpo. Entonces, la actividad física es Correcto, cualquier acción que yo realice de manera cotidiana y normal, como correcto, correr, pero no tiene un control, no tiene una secuencia, no tiene un seguimiento, correcto. no hay un procedimiento para ella. Entonces, allí muchos dicen que entrenan porque vienen 2 o 3 días a la semana, hacen apenas 25 o 30 minutos de entrenamiento y luego están 12, 14 horas del día sentados frente a un Exacto. ordenador o en estado sedente o de pie en bipedestación Sería un mucho tiempo. sedentario que practica ejercicio. O Exacto, sea, y es un sedentario, pero tiene un proceso en este sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y otra cosa es el entrenamiento. Ya en el entrenamiento hay una secuencia metodológica de procedimientos que vienen de manera secuencial, donde se correcto, desarrollan ejercicios para mejorar una capacidad, una condición determinada. Eso es el entrenamiento y tiene un correcto. objetivo, una meta y unos procesos. Totalmente, y es muy personalizado, o sea, realmente la capacidad cardíaca que yo tengo para oxidar mis ácidos grasos no es la misma capacidad cardíaca que tiene el profesor, no es la misma que tiene Camilo, no es la misma que tienen ustedes, porque todo eso va contabilizado y va medido de acuerdo a su edad, de acuerdo a su capacidad cardiovascular, de acuerdo a todas las actividades que realizan diariamente. Por eso es que la función del entrenador es tan vital y debe ser tan valorada porque es muy personalizada a cada individuo. Y en el caso del deporte, porque muchos dicen, yo hago deporte porque monto bicicleta, porque juego voleibol, el deporte ya habla de un nivel de performance o una capacidad. Ahora que el deporte lo vamos a ir en 3 momentos: formativo, recreativo y competitivo. Entonces a veces pensamos que hacemos deporte competitivo cuando apenas estamos en un proceso recreativo del deporte. Entonces pilas, porque a veces programamos entrenamientos muy fuertes en personas que no tienen las condiciones para hacerlos, porque pensamos que todos son entrenadores deportivos y muchas personas que vienen a nuestro gimnasio son sedentarios, patológicos, con una serie de factores como edad y factores de riesgo que a veces ni siquiera tenemos en cuenta. Correcto, y que es que uno cree que hacer una sentadilla es solo bajar y ya, y realmente no, se requieren de muchas conexiones a nivel neural para ejecutar una sentadilla correctamente, además de tener un core muy estable para que esta sentadilla sea efectiva. Y cuando hablamos de core no solo hablamos del abdomen como creen las personas, sino estamos tocando la parte de la espalda, estamos tocando también el centro de gravedad que se encuentra en nuestro cerebelo, que nos genera una estabilización acorde, que nos evita tener vértigo. O sea, estamos hablando de realmente un centro para estar estables y no solo realizar un ejercicio de triple extensión como sería una sentadilla. Hay muchos factores que se tienen que tener en cuenta a la hora de practicar ejercicio que la gente no valida y por eso terminan desistiendo del proceso. Entonces, ¿por qué hacemos esta disquisición en este momento? Porque la idea es que cuando vayamos al gimnasio a hacer actividad, tengamos en cuenta que no es solamente voy a hacer ejercicios, sino tener el objetivo, el para qué y el cómo, lo voy a desarrollar para que sea mucho más eficiente y eficaz para lo que yo quiero. No es que porque yo vi en internet, en YouTube, al entrenador que hace la sentadilla, el pistol squat, o sea, sentadilla a una pierna, con la pierna extendida. Perdóname, eso lo hace una persona que es un atleta que tiene un nivel de condición X. Si yo nunca lo he hecho, me puede conllevar una lesión. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese nivel de esfuerzo. ¿Por qué le Total. decimos desde la parte de psiconutrición? ¿Por qué nos metemos en ese campo hacia la psiconutrición? Porque es que a veces nos pensamos que solamente con el ejercicio me basta, o solo con la dieta, Ajá. mal llamada, me basta, sino que yo requiero una simbiosis de todos los elementos que estamos hablando. Exactamente. Requiere una psicología estable para poder ejecutar todos estos elementos que estamos implementando. Yo necesito adecuarme con unos alimentos eficientes para ir a practicar actividad física. Necesito estar estable a nivel emocional para tener unas buenas conexiones a nivel neural y a nivel muscular. Necesito estar muy bien a nivel psicológico y a nivel nutricional para efectuar mis actividades del día a día y que así estas no influyan inadecuadamente en nuestra salud y además en nuestra posición como seres humanos. Cuando hablamos de psiconutrición aplicada al ejercicio,
aplicada a la individualización de cada persona en la práctica de deporte, necesitamos dividirnos acorde a las necesidades de cada individuo. Es decir, no es lo mismo que yo consuma ciertos alimentos, ciertos macronutrientes, a que los consuma el profe, porque yo soy solo una persona, tengo diferentes gustos, tengo diferentes, mi cuerpo absorbe de diferente forma, tengo diferente capacidad para absorber y tengo diferente cantidad de músculo o diferente cantidad de grasa. Es por eso que es necesario que haya una individualización cuando estamos hablando desde la parte nutricional, desde la parte incluso psicológica, porque a mí no me ha pasado lo mismo que le ha pasado al profe, ni a ustedes les ha pasado lo mismo, que los llevan a practicar cierto ejercicio o cierta tendencia a nivel nutricional. Entonces, por ello es que hacemos énfasis en desarrollarnos de manera individual y de tener ciertos hábitos a nivel nutricional que conecte con nuestra psicología y que conecte con nuestras ganas de superarnos y de practicar una actividad física para desarrollar un físico ideal. Algo que quería comentarte y que quiero comentarle a todos en este caso es, hay un elemento que es muy útil, simple, pero a la vez es muy práctico para lo que hacemos. Y hay que diferenciarlo porque muchos teóricos dicen, no es útil, depende, toda herramienta tiene una utilidad si la hace utilizar de manera adecuada. Y en este caso es el índice de masa corporal. No es sino un indicador de la relación entre peso y talla que debo manejar para poder saber cuánta energía requeriría yo en mi día para poder hacer una actividad adecuada que no sea ni excesivamente alta ni demasiado insignificante. Pero ese índice de masa corporal tiene una relación con el peso, pero es que ese peso no está relacionado solamente con lo que yo pese total. Hay 5 compartimentos en mi cuerpo, la grasa, el agua, el músculo, el hueso y el tejido remanente. Total. Y yo puedo subir de peso en agua y aumentar mi retención de líquidos y aumentar mi peso solamente porque estoy reteniendo agua o porque estoy subiendo de porcentaje adiposo, sube mi nivel de grasa corporal y estoy reteniendo agua, o porque ha aumentado mi masa muscular. Entonces, la relación de ese peso no es solamente el peso, sino en qué está representado ese peso. Totalmente de acuerdo, porque es que la cantidad de energía que yo voy a necesitar teniendo 40 kilogramos de músculo o 40 kilogramos de grasa va a ser diferente. Hay que tener en cuenta que las adipoquinas, que son las células grasas, tienden a tener un gasto menor a lo que realmente necesita la masa muscular. Por eso es que hacemos énfasis en el IMC, para que determinemos de adecuada forma qué porcentaje o cómo está compuesto nuestro cuerpo y que asimismo podamos alimentarnos de una manera adecuada y que sobre todo sea eficiente y podamos mejorar a nivel estético. Exacto, es que voy a ser muy claro, ese IMC por sí solo no es útil si no tiene un análisis Mm, del contexto completo. Es decir, yo peso 80 y otro amigo mío pesa 80 kilos, pero yo tengo un porcentaje de grasa más bajo que mi amigo. Es factible que yo tenga una actividad mucho más alta porque la densidad ujú, muscular mía es más alta y requiere nutrientes, oxígeno y demás. El tejido adiposo no es que no lo requiera, pero no tiene una demanda tan alta en la nivel de total, energía que como tiene en la masa muscular magra o la formación de hormonas, anticuerpos y demás, porque es que todos lo total, circunscribimos al desarrollo muscular, pero nosotros también tenemos que construir hormonas, anticuerpos, tenemos que construir exacto. glóbulos rojos, blancos, plaquetas, tenemos que Ujú. construir otra serie de factores de tejido que no es Proceso solamente de el tejido muscular. respiración, proceso de relajación, proceso de metabolismo, o sea, todo eso infiere en la energía. Entonces, por eso no es lo mismo una persona obesa que una persona que tiene otra complexión. Entonces, Entonces, así tengamos el mismo peso, hay que hacer el análisis de esa composición corporal. Para eso está la parte total, de la antropometría o la exacto, glicometría, cineantropometría, la adipometría, que me permite hacer una evaluación total, un poco más segmentada por los diferentes exacto, elementos del cuerpo, para poder hacer un análisis exacto. mucho más. Y Tú también, en tu mercado normalmente lo utilizas cuando tienes tus usuarios, tú haces la parte claro, antropométrica y haces el proceso adecuado. claro que sí, además que hay que tener en cuenta el género de la persona, ¿no? No, un hombre no acumula la misma grasa que una mujer, empezando que tenemos diferentes proporciones a nivel hormonal
empezando que también nos diferimos, las mujeres nos diferimos por diferentes ciclos a lo largo de los días del mes, que de eso vamos a hablar futuramente. Sí, el ciclo menstrual para las damas es un tema que vamos a dejar ahí, y el Correcto, ejercicio y la nutrición. correcto. Además de que no tenemos la misma proporción a nivel de la cadera, que nosotras desarrollamos las glándulas mamarias. En los hombres también se puede desarrollar, pero en una proporción un poco menor. Entonces todo eso hace que nuestro cuerpo se acumule un poco más cantidad de grasa y es normal. Y de hecho tener un porcentaje graso muy bajo en mujeres no es salubre. Entonces por ello es que debemos de tener en cuenta que hay mucha diferencia cuando hablamos entre un hombre y una mujer, incluso las proporciones de los largos, del largo del fémur, del largo de los huesos, o sea, todo esto interfiere en el desarrollo de la masa muscular, en el desarrollo de algunos lípidos, incluso en la absorción de nutrientes, incluso en los ritmos circadianos, o sea, todo influye. Exacto. Entonces, ¿por qué hablamos de este tema hablando de la parte nutricional? Porque si yo tengo claro qué voy a hacer como entrenador, qué tipo de asesoría hago como entrenador y a quién le voy a dirigir, tengo que tener en cuenta su complexión completa, la parte que habíamos hablado en los primeros temas, que era su proceso mental, su proceso de hábitos, estilos de vida, su proceso hormonal, pero también su nivel de actividad física Ajá, y su correcto. composición corporal. Y en eso es que estamos haciendo una integralidad para, como tú lo decías, entrenamiento personal es eso, conocer al individuo, a la persona que Correcto. está conmigo, para poder hacer una verdadera asesoría integral y adecuada. Total, y además de saber a nivel emocional qué le gusta o qué desencadenantes tiene cuando tiene antojos de algunos alimentos o del porqué de el gusto de cierto alimento en determinadas temporadas del mes o porqué de alguna aversión o rechazo alimenticio. Todo esto asociado al entrenamiento, asociado al ejercicio, asociado a los hábitos de descanso y asociado sobre todo a los hábitos y patrones culturales sobre la alimentación. Ah, esa parte es importante en un sentido. Culturalmente, la cultura rige muchas cosas. La cultura tiene que ver con mi entorno, con la ontogenia mía, la que tengo en mi alrededor, cómo es mi contexto social, cultural, económico, Total. hasta político en Y ese sentido. total, hay un tema también del que queremos hablar posteriormente y es acerca del marketing alimentario. ¿Por qué? Porque nos venden la mujer divina, si es cultural, en unas galletas llenas de azúcar o llenas de grasa. Sí, nos están tocando un dolor, porque así queremos vernos, pero en contrario al dolor nos están vendiendo cosas que fomentan más una figura no Estereotipo, exacto. un estereotipo. Exacto, pero todo hace parte del marketing alimentario. Nos están vendiendo felicidad, nos están vendiendo emociones, nos están vendiendo cosas que tocan nuestro sentir, pero que en realidad generan un efecto inadecuado en nuestro cuerpo. Y en este caso, esa parte cultural es una tarea nuestra como entrenadores a los que hacemos, nos dedicamos al entrenamiento, y en el caso de los que desarrollan la parte nutricional, es interesante e importante que entendamos que como entrenador yo debo cuidar esos hábitos en mi cliente, intentar modificar, alterar o cambiar hábitos nocivos para hábitos saludables, tanto de ejercicio, como estábamos hablando al inicio, irlo llevando en una transición de lo hipoactivo a activo físico, a ejercicio físico, a entrenamiento, y si el día de mañana quiere hacer deporte, puede hacer deporte si le gusta, pero Total. que ya vaya preparado para ello y el riesgo sea mucho menor que el ejemplo que hicimos al principio. Correctamente, que logre desarrollar sus capacidades adecuadamente y que no solo se enfoque en empujar o traccionar, que es lo que se conoce en el gimnasio, sino que realmente sepa que somos seres humanos completos, abordados desde la psicología, desde la parte nutricional, desde el entrenamiento, desde los hábitos diarios y que todo esto en un buen complot logra construir nuestro físico ideal. Por ello, es importante tres cosas. Uno, evaluación. Evaluarnos físicamente antes de comenzar cualquier programa de ejercicio físico, hacer evaluación de composición corporal, de antecedentes, de factores de riesgo, de nivel de vida.
hacer una buena evaluación inicial es indispensable. Total. Segundo, evaluar mis hábitos alimenticios, cómo como, Correcto. cuánto como, qué tipo de Es que alimentos me gustan. realmente es más un proceso introspectivo en donde empezamos a analizar por qué hago lo que hago. Y no solo sucede con la nutrición, o sea, con todos los hábitos diarios que realmente terminan autodestruyéndonos. Evaluar el por qué tengo adicción a cierto comportamiento, por qué suelo consumir cierto alimento a esta hora, por qué me gusta más este alimento que este otro, por qué suelo tener asociada una conducta compulsiva alimenticia, por qué no puedo parar, o sea, evaluar mucho el por qué, preguntarnos de dónde viene y también qué conductas hay asociadas hacia el desarrollo de estos desencadenantes compulsivos alimenticios. Se trata mucho de eso, de terapia, realizar mucha terapia, pero la terapia es más que todo de introspeccionar, de conocernos para poder saber qué está pasando. En la tarea te dicen que el que conoce sus debilidades las puede superar, pero si no Correcto. las conozco, difícilmente. Lo que pasa es que a la gente no le gusta ir a su dolor, ¿sabes, profe? A la gente no le gusta reconocer que tiene una falencia, a la gente no le gusta algo que lo hace sentir un poco eh, Débil, débil o que le genera una emoción bajita. No le gusta aceptar que no es bueno en algo. Por eso es que evita tanto este proceso como de reflexionar, conocerse, choque con sí mismo. exacto. Entonces, primero, evaluarse, saber cómo estoy. Segundo, definir mis objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero Exacto, lograr? organizarse. Cuando tú decías de ese físico que es básicamente ideal, que Y es un estereotipo, es definir cuál es mi nivel, lo que yo quiero de mi cuerpo y cómo quiero cambiar y hacerlo objetivamente claro, con datos, con cifras, que yo pueda medirlo de manera clara y adecuada. correcto, sí, porque es que lo que no se mide, lo que no se evalúa, simplemente no tiene un progreso. Entonces hay que trazar un plan de acción, una línea de acción para lo que yo quiero conseguir y sobre todo organizarme cómo puedo lograr un paso a paso sin caer en los hábitos que realizábamos anteriormente. Esto se consigue con pasos diarios muy pequeñitos pero constantes, porque lo que pasa primeramente cuando una persona quiere cambiar sus hábitos alimenticios o sus hábitos de movimiento, eh, es que todo lo quiere hacer ya. Entonces ya no, La inmediatez. sí, de inmediates. Entonces ya yo me desayunaba 3 panes y un tamal, entonces ya hoy huevo y Agua, café. agua y nada Ah, sí, más. total. Entonces obviamente termina siendo un proceso que no es llevable, no es continuo con el tiempo, no es sostenible y además puede ser hasta lesivo. Bien, y ese era el tercer punto, el procedimiento, el cómo hago para que eso que yo soy y lo que yo quiero se pueda desarrollar. En este caso, los recursos económicos, de tiempo, de disponibilidad, de deseo, Total. motivacionales para lograr ese objetivo que estoy buscando. Totalmente, sí, o sea, planear quién va a estar a mi lado acompañándome para poder desarrollar este proceso adecuado, cómo lo voy a lograr. Van a haber recaídas y son normales las recaídas, qué estrategias voy a implementar en cada recaída por aprender, tener un aprendizaje acerca de cada recaída y del por qué se dio y sobre todo comprender que los procesos no son lineales y que es normal que si hoy inicia acá, puede que mañana esté acá, pero pasado mañana esté acá, porque no son lineales, pero lo que sí puede ser lineal es la mentalidad de progreso. Bien. Creo que hemos abarcado una serie de temas hoy que nos enfocamos en Bastante el amplio. ejercicio físico y en el cambio de hábitos de ejercicio sumados al proceso de alimentación y a definir nuestros objetivos. Correcto. ¿Alguna acotación final para hacer el cierre? Evalúense mucho, hagan proceso de autoconocimiento, de introspección, pregunten por qué, pregúntense a sí mismos por qué tienden a tener ciertas conductas en vez de otras que les gustaría acarrear, pregunten qué les está haciendo falta, por qué no pueden tener ese nivel de compromiso de disciplina y sobre todo tengan en cuenta que somos individuales, que necesitamos un proceso psicológico, nutricional
de entrenamiento individual, porque no somos iguales al resto, porque no crecimos con el resto, porque desde la pancita ya somos diferentes. Fantástico. Tati, muy amable, gracias por tu Ustedes. compañía, por tu conocimiento y por toda la información que nos das, que nos parece súper importante. Desde mi parte, muy amables, estamos en contacto. Recuerde, piensa, No no creas. creas. Los esperamos en el próximo podcast. Feliz tarde. Bye Bye bye. bye.